para diseñar espacios accesibles de espectro cognitivo, que tienen unos principios que son arquitectónicos y unos componentes que son arquitectónicos. O sea, los principios y los componentes del diseño de la accesibilidad cognitiva son arquitectónicos, ¿vale? Y también creé una metodología participativa para trabajar con las mismas personas con discapacidad intelectual, para que ellas mismas les dijeran, aquí tenemos un problema, aquí tenemos otro problema, aquí habría que hacer tal cosa y aquí habría que hacer tal otra. Es decir, que mi modelo para diseñar, en base a unos principios y componentes del diseño, se basa en unos aspectos de orientación y direccionamiento espacial. Luego, este modelo se convirtió en algo más complejo, porque a partir del modelo basado en la seguridad espacial cognitiva que tenía que tener ese vocabulario espacial, lo que hice es convertirlo en un índice de accesibilidad cognitiva con indicadores para la evaluación de los espacios. Es decir, primero un modelo, después un sistema de apoyo que cumple la función de coordenadas espaciales y finalmente indicadores para sacar finalmente un índice de accesibilidad cognitiva. Lo importante es que se puede replicar esta metodología. Esta es gente con la que yo trabajo. Hay organizaciones de personas con discapacidad intelectual que usan esta metodología para formar a las personas como evaluadoras de los espacios. ¿Por qué evaluadoras de los espacios? Porque son ellas las que no comprenden los espacios. Entonces son ellas las que nos pueden decir a nosotros qué cosas tenemos que hacer mejor para que ellos puedan ser autónomos, tanto en entornos como en edificios. Nosotros nos encontramos con estos espacios donde nos perdemos. Esto es Madrid, esto se llama Aravaca, es un pueblo de Madrid que tiene espacios incomprensibles, que tú vas por la calle, que te pierdes, que nunca sabes dónde está la esquina, porque las manzanas son inmensas, no sabes dónde están las paradas de autobús, es decir, estás permanentemente perdiéndote en ese espacio urbano. Pero también están estos espacios interiores, que son terribles porque no tienen vocabulario espacial. Son pasillos y pasillos y pasillos, todos del mismo color. Esto, fijaos, esta diapositiva que muestro aquí, espero que estéis viendo la flechita, esto es nada más que unos de estos lugares donde se guardan guardamuebles. Fijaos que este guardamuebles tiene la misma apariencia que este otro pasillo, que es de un centro de personas mayores. Y tiene el mismo aspecto que este otro pasillo que es para personas mayores. Es decir, un guardamuebles y un lugar donde se desenvuelven las personas mayores son prácticamente iguales por la falta de vocabulario espacial que oriente a las personas. Pero vamos a hablar de la orientación. ¿Sabéis vosotros lo que es orientación? Porque antes de hablar de accesibilidad cognitiva hay que ver qué es la orientación. Orientación y navegación, decía. Muy pocos matices diferencian a la orientación de la navegación. Por ejemplo, navega una persona que se va a caminar por una sierra, por la montaña. ¿Qué quiere decir navegar? Que no necesita ninguna guía, que se guía por las estrellas, que se guía por el sol, que se guía por los astros, por la vegetación, por el viento. Pero orientación es aquello que necesita una serie de elementos, un vocabulario especial para que la persona se oriente. La persona que navega lo hace intuitivamente, pero orientación no lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Entonces, para desplazarse es preciso disponer de sistemas para la orientación, saber qué dirección hay que tomar. Pero para la navegación lo que cuenta es sobre todo la capacidad de maniobra que tiene una persona. Es decir, cuándo se debe o no, digamos, cambiar una dirección en el espacio. La navegación es un proceso consciente o no.
pero es ejecutivo, es lo que hacía el Colón o los que navegaban por los océanos, ¿vale? Que a veces tal vez se equivocaban, ¿vale? Pero la navegación es algo intuitivo o que solo necesita determinados aparatos para llegar a un destino. En cambio, la orientación es algo. Saber elementos tengo yo que diseñar, con qué vocabulario espacial diseñar para que las personas puedan orientarse. ¿Por qué hay que hacer todo esto? Pues porque las personas se desorientan, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de desorientación pueden sufrir las personas? Las personas pueden tener dificultades para percibir la localización de los objetos en relación consigo mismo. Es decir, una persona mayor que está en un centro de día para personas mayores y que no sabe dónde están los baños. Es decir, la localización relativa de los objetos o de los elementos en relación consigo mismo. Esa persona está al lado de la puerta de un baño y no sabe que esa es un baño, ¿vale? Porque tiene dificultades de orientación. Hay personas que tienen dificultades de dirección, no saben si tienen que ir para la derecha o para la izquierda. Eso pasa mucho con las personas mayores, con las personas que tienen deterioro cognitivo, discapacidad intelectual. Y también hay desorientación con incapacidad de orientarse, tomando como base los puntos de referencia circulando. Hay gente que cuando ve una farmacia dice, ¡ay, ya estoy cerca! Pero hay personas que no tienen ni siquiera esa capacidad y cuando ven la farmacia, que la ven todos los días, no saben que están cerca de su casa. Por eso hay muchas personas que se pierden en la ciudad. Entonces, este es el modelo para diseñar espacios accesibles, espectro cognitivo. Es un método innovador de diseño y participaciones de las personas que colaboran con nosotros. Es un método que sirve para hacer diagnóstico, evaluación y diseño. Puedo diagnosticar si un edificio tiene accesibilidad cognitiva. Puedo evaluar si ese edificio tiene accesibilidad cognitiva. O bien, si estoy haciendo un edificio nuevo, puedo diseñar desde el momento cero un proyecto con accesibilidad cognitiva. Y es un método y modelo participativo para la comprensión de entornos y edificios, porque tiene un vocabulario espacial para la orientación y el desenvolvimiento de las personas. Realmente yo lo llamo sistema espacial de apoyos en base a unos indicadores arquitectónicos. El objetivo de la accesibilidad cognitiva va muchísimo más que orientar. ¿Qué hace la accesibilidad cognitiva? Orienta dentro de un conjunto de espacios, direcciona hacia y desde los lugares concretos, facilita la relación de la actividad que yo estoy desarrollando con otras actividades y relaciona a las personas de unas actividades con otras personas que están haciendo otras actividades. Y también relaciona los lugares y las personas que hacen cantidad de actividades dentro de la edificación y en los entornos exteriores. A ver, esto no es nada fácil, por eso os voy a recomendar que para los que tengan interés en la accesibilidad cognitiva, hay 4 libros que se descargan gratis, que si ponéis accesibilidad cognitiva Berta Kusirovsky, los descargáis gratis, ¿vale? Porque esto que voy a contar ahora no se puede contar en 10 minutos o en 1 hora. Es algo muy largo, aunque luego vamos a ver gráficos, imágenes, fotos que yo he sacado para que podáis entender esto. La accesibilidad cognitiva, en base a mi método de diseño, tiene unos principios o postulados del diseño. ¿Qué significan principios? Significa que si eso no existe, no se va a dar eso que yo quiero. Es decir, el principio de la accesibilidad cognitiva tiene que sí o sí darse, porque si no se dan estos principios, no hay accesibilidad cognitiva, no hay vocabulario espacial cognitivo, ¿vale?
Entonces, ¿cuáles son estos principios? Hay unos principios universales y del diseño que el primero y principal es neutralizar el efecto laberinto o confusión interna del diseño, que es la principal barrera para la orientación en un espacio. Si yo entro en un espacio laberíntico, me va a confundir, no me voy a poder orientar, no voy a poder dirigirme hacia los espacios hacia los cuales yo tengo interés por encontrar. Por ejemplo, estoy en un hospital, estoy buscando un médico y todos los hospitales tienen casi todo la característica de ser laberinto. ¿Vale? Por lo tanto, yo llego enfermo a un hospital, me encuentro con un laberinto, con una confusión de espacio, y eso entonces es la principal barrera para la orientación del espacio. Pero el segundo principio es que tengo que hacer que todos los espacios estén perfectamente acoplados. Todos los encuentros, todos los pasillos entre sí, todos los lugares internos, lo que hay detrás de las puertas, los pasillos, puertas, espacios interiores, todos esos encuentros, ¿vale? En las uniones espaciales, tienen que estar perfectamente resueltas, porque si yo tengo un hall de entrada en un edificio y luego tengo 3 pasillos, si yo lo diseño perfectamente de entrada con cada uno de esos 3 pasillos, resulta que no voy a saber si tengo que ir por el pasillo 1, si tengo que ir por el pasillo 2 o por el pasillo 3. Entonces tengo que acoplar perfectamente todos los encuentros en las uniones espaciales para evitar confusión y desorientación. Pero sobre todo, si estoy trabajando con personas con discapacidades intelectuales o con mayores, tengo que eliminar todo lo que sobre. No tengo que tener en las paredes llenas de cuadros, de papeles. Cuando vosotros vais a la universidad, con toda seguridad, todas las paredes están llenas de papeles. Es decir, en lugar de tener todo ordenado para que tú te orientes dentro de esos espacios, te cuelgan 50.000 papeles y tú finalmente no sabes qué es lo que tienes que leer. Porque los obstáculos del diseño impiden que las personas entren en la memoria, es decir, estén alertas a lo que tienen que encontrar. Por supuesto, cuando todo esto no funciona, hay que crear referencias con lectura fácil o señales puestas en el camino para orientarnos. Y sobre todo, hay que poner unas referencias de lugar, porque no es lo mismo una referencia en un punto de entrada que una referencia a lo largo de un pasillo. No sé si me habéis entendido, luego cuando quite la presentación podéis hacer todas las preguntas que no hayáis comprendido con esta explicación. Hay unos principios que son del diseño. ¿Qué quiere decir principios del diseño? Que con estos van a facilitar la comprensión del espacio. ¿Y cuáles son estos elementos del diseño que deberíamos poner en los edificios? Pues yo lo llamo un efecto umbral. ¿Qué quiere decir efecto umbral? Un espacio longitudinal excesivamente largo como los pasillos de los hospitales, cada tanto tiempo tengo que establecer marcadores con distancia para que las personas sepan que van en el buen camino. A esto yo le he llamado efecto umbral en espacios longitudinales. ¿Qué quiere decir efecto agrupación y segregación? Es un importante fenómeno de la percepción que lo que hace es que lo que se agrupa y lo que se segrega, en la segregación por un color que vemos ahora, se segrega, sobresalte de aquello que es igual porque está agrupado. Si agrupo todas las puertas color beige o color marrón claro y tengo una puerta segregada color roja o verde, evidentemente esta puerta verde o roja se va a destacar de todas las puertas marrones o beige. ¿Vale? Y luego, ¿qué quiere decir referencias e inferencias con la semántica de la forma? Que si somos ingenieros o arquitectos y diseñamos, las formas también deben crear un vocabulario espacial que nos oriente.
Y lo tenéis. El efecto umbral, estos pasillos, eran los pasillos de una universidad, eran todos los pasillos iguales, los alumnos se perdían, llegaban tarde a los exámenes, entonces les pusimos un efecto umbral. El efecto umbral que los guía al aula y los saca del aula. El que los guía al aula es azul y el que los saca del aula es el verde. Otros elementos nos guían hacia los espacios que son, digamos, focales dentro del edificio. Estas guías que veis aquí a la derecha pues nos llevan al pasillo de educación, otros llevan al pasillo de terapia ocupacional. Y luego el efecto agrupación de la puerta verde y el amarillo destaca de los azules. Si yo quiero crear un vocabulario espacial con los colores, sé que si pongo un color destacado, esto va a ser muy importante para que las personas se orienten, porque el amarillo va a ser un espacio diferenciado de los azules. Y crear con las formas, como esta cesta que veis aquí, pues la cesta es un edificio, es sencillamente un edificio. Esos cuadraditos que se ven son las ventanas y es un edificio de una empresa que fabrica cestas. Es decir, esto es la semántica de la forma. Entonces, ahora construyo, a partir de estos principios, ¿cómo construyo arquitectura? Los componentes del diseño son, tengo que trabajar la organización formal y funcional perfectamente establecida en plantas, secciones y alzados. Las relaciones tienen que estar perfectamente resueltas. Yo llamo nodos aquellos espacios como por ejemplo el acceso, ¿vale? O la salida y otros que se me van produciendo a lo largo del encuentro entre los diferentes pasillos o espacios, esos son nodos de acceso en secuencia y centralizadores. Centralizadores podría ser un gran patio. Entonces, el nodo de acceso tiene que ser nodo de acceso, es decir, si no me informa direcciona no es un nodo de acceso, es lo que yo llamo encrucijada. Entonces, estos son componentes del diseño. Tengo que organizar formal y funcionalmente el edificio, perfectamente las relaciones formales. Y las relaciones de esos nodos y de esos circuitos que son los pasillos y que me llevan de una actividad a otra, tienen que estar perfectamente claros a través de qué? Guías, de contrastes de color, con distancias, que son esos umbrales que vimos antes. Pero esto es importantísimo. Si resulta que yo hago un edificio, diseño un edificio y la secuencia de los espacios es comprensible, si la secuencia es comprensible en base a estructuras circulatorias accesibles que se pueden ver en plantas, secciones y alzados, ¿vale? Esto es accesibilidad cognitiva. Y la secuencia previsible, ¿qué quiere decir? Fijaos que hay diferentes. La secuencia comprensible es en base a estructuras circulatorias accesibles. Y la previsible es saber qué hubo antes y qué habrá después. Resulta que si yo estoy en el hall de entrada y tengo que ir a un salón de actos, la secuencia previsible me tiene que decir, estás en la entrada del edificio y lo que tienes a 20 metros es un salón de actos. Lo tienes que doblar a la derecha y ahí te vas a encontrar con el salón de actos. Eso es secuencia comprensible y previsible. Aquí tenéis unos planos de unos edificios donde están reflejados esos nodos, esos circuitos, los tipos de nodos de acceso en secuencia, nodos centralizadores. Aquí tenéis los pasillos que relacionan. Entonces, lo que hacemos es ver si los nodos son realmente comprensibles, porque si los nodos no me dirigen, no me orientan, son encrucijadas. Por lo tanto, tengo que diseñar, como arquitecto que soy, ese nodo para que sea comprensible y accesible. Entonces, a partir de los nodos,
circuitos que vimos antes, que son, digamos, los componentes espaciales del diseño, ¿a qué paso yo? Paso a convertirlo esto en indicadores de accesibilidad cognitiva. ¿Vale? El modelo para diseñar con sus componentes se convierte en indicadores con los que yo trabajo para saber si el edificio tiene o no accesibilidad cognitiva. Entonces, ¿qué tengo que saber? Cómo es el entorno del edificio, si el entorno tiene valla o no tiene valla, si tiene patio o sin patio, si se ve la puerta de entrada. Luego tengo que entrar en analizar el edificio, tengo que saber el contenido, si tiene exceso de ruido espacial, es decir, si los contenidos son confusos, y tengo que ver que la organización funcional y formal esté perfectamente distribuido de las actividades. Es decir, entro, me encuentro con un hall de entrada, está bien resuelto el hall, pues entonces puedo pasar al siguiente espacio, que puede ser un pasillo. Está bien resuelto ese pasillo para comunicarse con las actividades que hay a continuación, y entonces eso me va permitiendo, ahora voy a mostrar el formulario de evaluación, cómo se llega al índice de accesibilidad cognitiva. Es una fórmula, si son o no cognitivamente accesibles. Aquí tenéis los nodos, el nodo de acceso que recibe, orienta y direcciona, el nodo en secuencia tiene que direccionar, el nodo centralizador, a los de alto, ¿recordáis? Reúne, orienta y direcciona. ¿Y qué pasa? Que si todo esto no sucede, es que el edificio no tiene accesibilidad cognitiva. Y tengo que entrar a resolver espacio por espacio. Los indicadores aquí siguen, en los circuitos, que son los pasillos, y los pasillos tienen puertas o no tienen puertas, porque a lo mejor solo es un pasillo de comunicación, pero a lo mejor es un pasillo que tiene puertas de entradas a las actividades. Entonces, tengo que analizar todos estos indicadores de accesibilidad cognitiva para saber si el edificio es o no cognitivamente accesible. Con todos estos elementos, nosotros hicimos, aquí lo tenéis, esta monografía de proyecto de investigación. Aquí lo tenéis, lo descargáis gratis, si lo veis, tomar nota del nombre, la monografía 13, de la revista Intimisa de La Salle. Hicimos un proyecto de investigación para ver si todos estos componentes de accesibilidad cognitiva mejoraban la experiencia del usuario en relación con los edificios. Hicimos una investigación en 4 edificios. Indagamos con las personas, evaluamos con las personas, luego diseñamos los indicadores y luego, viendo todos los problemas que habían tenido las personas, realizamos ajustes en entornos y edificios y posteriormente verificamos estos componentes de diseño de mi modelo eran oportunos, ¿sí? para evaluar la accesibilidad cognitiva de entornos y edificios. Entonces, indagamos, evaluamos, diseñamos indicadores, realizamos ajustes y volvemos a validar para saber si los indicadores de accesibilidad cognitiva cumplen con su función. Aquí los tenéis, aquí tenéis como los indicadores, la persona entra, tenemos que ver si la zonificación está correcta, tenemos que ver si los nodos reciben, informan, orientan, direccionan, tenemos que ver si los circuitos tienen contrastes, tienen guías, tienen señales, y luego esto que hay aquí son las referencias multimodales. ¿Qué quiere decir esto? Que hay edificios que nunca van a tener accesibilidad cognitiva porque son verdaderos laberintos. Y por lo tanto tengo que poner referencias escritas o gráficas para que las personas puedan comprender a través de la lectura de los gráficos un edificio que no es cognitivamente accesible. ¿Me siguen escuchando? Sí, sí, la escuchamos. Vale, vale. No, escuché un ruido raro como de ordenador. Vale, sigo. Aquí tenéis cómo la accesibilidad cognitiva se refleja en un edificio muy complejo. Era un campus universitario, donde, bueno, es un campus preuniversitario,
donde los alumnos, aquí tenéis la planta del campus, había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 edificios, y entonces los alumnos, como los edificios por dentro eran exactamente iguales, pues se perdían, iban a dar un examen y resulta que se equivocaban de aula porque el pasillo, el aula y todo el contenedor ese era exactamente igual al de al lado. Y resulta que el examen no era otro. Así que lo que hicimos fue un diseño de nodos de acceso, de elementos de comunicación, de paneles y de mostrar a través de determinados gráficos, como por ejemplo son estos chicos haciendo gimnasia, que esa es la zona deportiva. Entonces, esto es una solución de accesibilidad cognitiva dada a un edificio que antes era un verdadero laberinto. Estos son los formularios para evaluar los entornos, para evaluar la accesibilidad cognitiva. ¿Qué tengo que hacer? Evaluar si el nodo recibe luz forma, si orienta y direcciona, si direcciona en secuencia, si focaliza la actividad, si los circuitos son accesibles. Este es un formulario que se va complementando para saber si hay accesibilidad cognitiva. Y con el resultado se saca el índice de accesibilidad cognitiva. Hay un libro mío que se llama Índice de Accesibilidad Cognitiva que te permite saber finalmente, una vez que has llenado este formulario, si ese edificio o el entorno tienen accesibilidad cognitiva. Y ahora entonces voy a mostrar mi trabajo. Esto es lo que yo hago con, estos son básicamente un conjunto de centros de mayores que yo llevo ya como 5 o 6 años haciendo ajustes espaciales, porque son centros de día para mayores que tienen deterioro cognitivo, deterioro físico, que algunos tienen Alzheimer, que otros tienen otras demencias, y que se perdían dentro de esos edificios, porque eran edificios antiguos, algunos como este precisamente, que está en un sótano. Entonces, ¿qué hago yo con todos estos elementos de diseño? Convertir a la arquitectura en un conjunto de coordenadas espaciales que guían a las personas. Y guían a través de la organización, de las formas y las funciones, de la solución de los nodos, la solución de los circuitos. Sinapsis para mí, como la sinapsis cerebral, es el encuentro entre los espacios. ¿Vale? Entonces, el conjunto, la organización, forma, función, los nodos y circuitos deben ser perfectamente reconocidos como un sistema de coordenadas espaciales. Aquí entro al edificio y ya les muestro que tienen que caminar por aquí, por este lado izquierdo, porque aquí aparcan los autobuses que dejan a las personas. Entro y en secuencia me encuentro con un panel orientador. Y luego sigo hacia el interior y me encuentro con este centro focal que me lleva hacia unas actividades, hacia otras, o a la izquierda a la salida. Todos estos que veis aquí, no sé si veis el triangulito de mi ratón, todos estos son las soluciones que hicimos en el diseño de los planos para convertir a este centro en un centro cognitivamente accesible. Aquí lo tenéis, pero con otros colores, porque al principio teníamos todo el beige y el amarillo y finalmente lo hicimos con estos colores, porque aquí veis que son las fotos, en cambio en esto son dibujos de planos. Entonces, trabajamos con diferentes colores para ver cuáles conformaban más a los usuarios del centro. Esto es lo que es un circuito accesible con guías de continuidad. Fijaos que lo que hacemos es utilizar imágenes más humanas, no son tan de pictogramas, pero donde yo puedo saber que el pasillo amarillo, como veis aquí, a la derecha arriba, por el pasillo amarillo pueden ir señoras y señores. Sin embargo, por el lado izquierdo, que es este, solamente van señores, pues porque los talleres de los amarillos son talleres mixtos y los talleres azules son talleres solo para ellos.
Estos son circuitos accesibles con guías de conducta. ¿Qué es esto? Estos son nodos y circuitos que conducen. Aquí tenéis un centro de día también para mayores con Alzheimer, que era completamente hospitalario, con paredes, techos y suelos blancos, que nosotros reconvertimos a través del uso de estas lonas, de estas velas, a través de los pictogramas, de las grandes figuras, y a través, sobre todo, del color. El vídeo que hay al final, lamentablemente, no se va a escuchar. Yo trataré de ir contándolo, pero es muy bonito porque las personas que trabajan en este centro aparecen en el vídeo y cuentan cómo ahora las personas que tienen Alzheimer se orientan dentro del edificio donde antes se perdían. Aquí lo tenéis, nodos y circuitos que hablan. Este es un nodo que habla porque me lleva al pasillo amarillo, este es otro nodo que me lleva al pasillo naranja, y además me habla mediante el color, mediante el diseño de estos nodos, mediante el diseño de los números, que se orientan también con números. ¿Y qué quiere decir memorias externas y suelos para desbloquear? Memorias externas es todo lo que colocamos para guiarlos a ellos, porque ellos pierden la memoria. Tienen dificultades de memoria, tanto de corto plazo como de largo plazo. A veces están en un sitio y no saben a dónde van. Entonces, con todos estos elementos que colocamos nosotros en los espacios, en los recorridos, en los pasillos y en los nodos, ellos mantienen en su memoria mantienen 10 segundos esta imagen y pueden llegar al sitio donde quieren dirigirse. Y los suelos, estos suelos son especialmente importantes para personas con Parkinson. Aquí tenéis más elementos, como guiamos mediante paneles y figuras, mediante colores y pictogramas. Aquí tenéis más. Por ejemplo, aquí esta imagen en la pared, que es gigante, porque este señor mide unos 70, el señor con la figurita colgando la percha, y este perchero mide 2 metros, es decir, hacemos todo en tamaño natural, porque las personas de esa forma se identifican con los aspectos gráficos y pueden entonces conservar su autonomía. Este es el antes, fijaos este pasillo como era antes, con esta base gris, era terrible, y fijaos cómo ha quedado ahora. Es decir, antes las personas no sabían si subir, bajar de la derecha o de la izquierda, y ahora ya tienen sus paneles orientadores, sus guías en las paredes, sus elementos de suelo para encontrar las salidas, y esto es accesibilidad cognitiva. Aquí tenéis nuevamente la misma figura que teníamos antes y voy a pasar el vídeo, aunque no posiblemente, lamentablemente, no lo escuchéis. Arquitecta, una consulta. ¿Podría de repente intentar de compartir pantalla completa? A ver si nos sale de repente el video. Pero si está en pantalla completa. No, me refiero en el Google Map, en la opción de compartir, lo cambia de ventana a pantalla completa. No lo sé, bueno, dejo de compartir entonces. Ya quedan nada más que estos dos vídeos. Claro, lo decía para que podamos visualizar el video. Pero no lo veis al vídeo, lo veis, ¿no? No. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que no lo escucháis, pero no lo estáis viendo. No, ninguno. Es un poco raro toda la... Esto es un poco raro, porque no veis. ¿Qué veis ahora en la pantalla? Estamos viendo la presentación, la diapositiva número 2. La 2, nada que ver. Estoy al final en el vídeo. Bueno, voy a dejar de compartir. Ahora la vemos a usted. ¿Ahora sí? La vemos a usted. Vale. Entonces, ¿qué quieres que haga? Me disculpará, en la parte inferior donde dice presentar,
nos marca la Sí. opción de pantalla completa. Toda tu pantalla. Correcto. Sí. Deberías estar cargando ahorita. Mira, si queréis, preparamos otra presentación con Zoom, porque esto, de verdad que sí, no me permite hacer las cosas que hago todos los días. Yo, de verdad, lo Sí. siento. Ahora no veis nada, ¿no? La vemos únicamente usted, pero no se preocupe. Igual, como usted menciona, en una siguiente versión, únicamente el Zoom, que es la plataforma que usted domina. Efectiva, ahora no veis nada, ¿no? No vemos, solo vemos su cámara. Bueno, pues entonces, que no puedo hacer nada, ¿entiendes? No se Porque preocupe, no se preocupe. realmente la presentación terminaba ahí y había dos vídeos muy bonitos de precisamente toda esta puesta en práctica de la accesibilidad cognitiva en el campus y en los centros de mayores. Pero no puedo hacer nada porque el team no me permite. Esta tarde di una clase en el Colegio de Arquitectos de Madrid y yo pude presentarlo todo sin ningún problema, con un Blackboard que usa el Colegio de Arquitectos. ¿Vale? Entonces, la próxima vez, si quieres, hacemos algo cortito con un Zoom que no tiene ningún problema. ¿Vale? Entonces, si queréis, no sé si alguien tiene alguna cuestión, si queréis hacer alguna pregunta, o si queréis que conteste a las preguntas que tenía Jackie de cuando hicisteis la inscripción. Podéis abrir ahora, yo creo que pueden abrir las pantallas y los micrófonos, ¿no? El que quiera puede abrir la pantalla. Claro que sí, arquitecta. Para los participantes que desean hacer alguna pregunta directamente a la arquitecta, podrían levantar la mano y aperturan su micrófono, y los que desean abrir la pantalla o compartir la cámara para que los podamos ver, sería excelente. Aunque me parece que están tímidos, ¿qué le parece si empezamos con un par de preguntas que ya tenemos? Hola, Mónica. ¿Qué tal? Encantada. A ver, habla, valiente. Dale, Mónica. Me encanta el tema. Yo vivo en Hilo, Esquegua, y estoy intentando mejorar un poco los acabados para la circulación. Obviamente no he llegado todavía al nivel de circulación de ciegos, pero sí en cuestión de juntas de dilatación ya no dejo que utilicen el asfalto, porque el asfalto se funciona y se deforma. Hago que ponga el TV microporoso que hace que uno circule tranquilamente por las veredas. Entonces estoy avanzando y ahora me gustaría ampliar un poco mis conocimientos con eso, ¿no? O sea, a ver qué. Vale. Pues yo te animo a que te bajes los 4 o 5 libros gratis que tengo ahí, porque hay 4 que se compran, pero primero hay que leer los que se descargan gratis, y entonces te puedes meter a leer y analizarlo, bueno, y puedes ir poquito a poquito incluyendo estos elementos en los diseños. Yo no sé si conocéis a Vanessa Sabel, que es la arquitecta peruana, que es compañera mía, que es la que comenté que hizo mis cursos de accesibilidad cognitiva. Pues Vanessa Sabel es profesora es la profesora, pero bueno, está en la capital, entonces siempre me confundo con Quito, porque como estuve en Ecuador y en Perú, siempre me hago lío con las dos capitales. Ella está en la capital, en Lima, y entonces es muy amiga, no es muy amiga mía, pero yo di clases a sus alumnos de la universidad, les di clases de accesibilidad cognitiva. Así que bueno, te animo a que sigas adelante. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o hacer alguna pregunta? No seáis tímidos, porque esto es una oportunidad. Si tenéis dudas o si todo ha sido tan
tan confuso, tan laberíntico, que nadie puede hacer alguna pregunta, pues habrá que hacer otra presentación, ¿no? A ver, Carlos Ernesto ha levantado la mano. Pues pon la cámara, Carlos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Un honor, doctora Berta, poderle escuchar. Estamos varios compañeros de la especialidad en accesibilidad universal de la Universidad Autónoma del Estado de México, acá con la doctora no te preocupes que sé quién es. No te preocupes que la conozco. Sí, porque además ella se pone doctora. Es que yo no pongo doctora. Sí, ella es la doctora. La doctora Esca. También es amiga mía. Esta materia, y pues la verdad, agradecerle a el vehículo que pudimos establecer con la breve difusión del colectivo para que nos brindara esta oportunidad, decirle que precisamente estamos llevando la materia en accesibilidad cognitiva y estamos revisando su libro y si correspondió estudiar el primer capítulo en relación a y el día de mañana se seguirá precisamente con este trabajo. Lo interesante es que lo está brindando una persona que está un doctor que está dentro de la consideración del trastorno del espectro autista. Entonces, precisamente esta visión del diseño participativo, pues también resulta muy enriquecedor. De antemano agradecerle a Jackie, a usted del espacio. Es un honor conocerla ahora sí en vivo y en directo. Y pues un abrazo desde Toluca, desde el Estado de México. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias. Sí, yo lo que quería decirte, bueno, en el programa inicial de accesibilidad cognitiva, yo lo compartí con ESCA. Claro, porque el único modelo que existe para diseñar espacios accesibles de espectro cognitivo, esos libros que dices tú, es lo único que hay de accesibilidad cognitiva en arquitectura. No hay nada más. Porque en España, tenemos un problema muy serio. En España, las organizaciones de discapacidad se niegan a aceptar que la accesibilidad cognitiva se desarrolle, se resuelva mediante la arquitectura. Entonces, están obsesionados con que la accesibilidad cognitiva solo es lectura fácil y pictogramas. Pero no es que estén obsesionados, lo que pasa es que es lo único que ellos saben. Ellos son los dueños de la pictograma y son los dueños de la lectura fácil. Como no son los dueños de la arquitectura, de los modelos, porque yo soy la dueña del modelo, no quieren saber nada. Quieren saber nada. Y eso lo que hace es bloquear el desarrollo arquitectónico de formas científicas mediante la accesibilidad. Es decir, mejorar los estudios de arquitectura, mejorar los diplomados, mejorar los másteres. Se niegan en rotundo. Se niegan tanto que yo trabajo por mi cuenta con los que quieren estudiar accesibilidad cognitiva y ellos van con sus modelos de pictogramas lecturadas. Entonces, claro, eso es un problema. Para mí es un problema grave, porque no llego a los niveles de Estado. Porque yo pienso, soy una arquitecta, pero ellos tienen mucho poder económico. Las organizaciones de discapacidad tienen mucho poder económico, manejan todo. Es tremendo. Así que me alegro de que estés, Carlos, desde México, leyendo mis libros. Bueno, estoy fascinada, estoy encantada ya. A pesar del problema de los libros, aquí los pasaremos otro día. ¿Les parece? Organizamos un día solo para los libros. ¿Vale? Gracias, arquitecta. Bueno, tengo una pregunta. De Judith nos menciona que está ahora en el trabajo, no puede abrir su micrófono, pero le quiere hacer la pregunta dice, arquitecta Berta, yo le agradecería que me comente qué tipo de acabado son los más recomendables para aulas de pequeñas
o de pequeños con discapacidad intelectual. Los acabados. Sí, acabados se refieren a materiales de enchape, pinturas, cerámicos, eso menciona. Vale, vale. A ver, los acabados tienen que ser muy fáciles para empezar de limpiar. Eso es fundamental. Tienen que ser fáciles de limpiar, tienen que ser lisos. Y si tú quieres cambiar el acabado en una zona determinada, ese estímulo cognitivo, trabajas con un estímulo cognitivo en un área especializada del área. Pero la terminación tiene que ser algo claro, luminoso, lleno de luz y sin luminosidad. Las paredes lisas, porque además se tienen que limpiar con mucha facilidad, sobre todo colores claros. Yo trabajo también, como no sé si tú trabajas con algún centro escolar, yo trabajo con una persona que diseña una metodología de diseño de patios, es decir, cómo tienen que ser los patios para que sean inclusivos. Y todo esto que te estoy contando, que ya va más allá de los acabados, todo esto que te estoy contando está en un libro que hemos escrito esta persona y yo, que es sobre arquitectura, accesibilidad cognitiva, arquitectura y espectro del autismo. Y ahí hablamos de cómo tienen que ser los diseños de los patios para las personas con discapacidades intelectuales, con autismo, es decir, para colegios inclusivos. Son centros, son no centros, son patios inclusivos, patios de diseño inclusivo para centros escolares inclusivos, aunque sea reiterativos, ¿vale? La determinación es los colores solo para que ellos reconozcan, por ejemplo, las puertas de las aulas, pueden ser, no sé si recordáis que había un colegio que yo mostré una foto de que era con un señor que tenía puertas azules, puertas naranjas, puertas verdes. Bueno, cada puerta puede representar otra actividad para que ellos reconozcan precisamente a través de los colores que es algo que a pesar de que tengan discapacidad intelectual reconocen, ellos desde muy pequeños a que tengan discapacidad reconocen los colores, porque es lo primero que se les anima a que puedan identificar. A través del reconocimiento de los colores ellos pueden orientarse fácilmente dentro de esa escuela. Pero terminación, pues tienen que ser fáciles de limpiar y claras. No sé si con esto es suficiente para el problema que tiene. Sí, arquitecta, gracias. Y me parece que con todo lo que usted ha explicado, también ha dado respuesta a las preguntas que hemos tenido inicialmente. Eso, creo que sí, claro. Aparte que ya son más de las 11 de la noche, así que yo estoy ronca entre la clase de la tarde y esta, ya estoy un poco cansada. No me he traído un vaso de agua para tenerlo a mano. Así que si quieres, en algún otro momento, hacemos una prueba, montamos una presentación de alguna, aunque sea con las mismas personas que están interesadas, claro. Si mostramos los vídeos, que lamentablemente no sé cómo aquí se puede hacer porque no tengo el instrumento para poner el sonido en el vídeo. Dale, arquitecta, de verdad, igual, muchas gracias por la paciencia, el tiempo que nos ha dedicado a todos y la interacción que hemos tenido con muchos de los chicos que nos acompañan a nivel de Latinoamérica. Y arquitecta, una vez más, muchas gracias y coordinamos de acuerdo a su disponibilidad por Zoom, me queda clarísimo, para que nos pueda mostrar sus videos. Perfecto. Y de hecho que los chicos ya han comenzado a descargar los libros que usted tan agradablemente nos ha compartido, que es gratuitos, y podamos también seguir su ejemplo y seguir compartiendo y difundiendo todo lo que es accesibilidad. Muchas gracias, Muy bien, arquitecta. muchas gracias. Buenas noches. Hasta pronto.
Buenas noches y muchísimas gracias. A usted, Hasta cuídese pronto. mucho. Gracias igualmente a todos. Adiós. Bye.